A ver si con esto. No lo escucho, no lo escucho. ¿Ahora sí me escuchás? Ahí sí. Perfecto. Bueno, bienvenidos a la clase 6 de Introducción a la Programación. Hoy vamos a ver un tema nuevo, así que ya estamos comenzando. ¿Sí? Hoy vamos a ver la segunda parte de diagramas de flujo. ¿Sí? Y vamos a arrancar con la parte de estructuras secuenciales. Las estructuras secuenciales o decisivas o estructuras repetitivas son cuando trabajamos con una condición. Vieron que cuando hablamos de Juan va a ir al cine e iba a comer a la pizzería, si había aprobado el secundario, que la madre le ponía una condición. La idea del condicional es que controla todo un conjunto de estructuras, de un código fuente. Y cuando esa estructura no pasa por el condicional, sale del proceso y sigue otro curso, que puede ser otro código o la salida del programa. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta que el condicional trabaja lo que sería y controla esa estructura, ese pedazo de código. ¿Sí? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, se plantearon diferentes soluciones para distintos problemas que había con cuestiones que trataban con relaciones de personas, con lo que es la realidad del objeto, de las cosas, de una manera unitaria. A partir de ahí se empezó a trabajar en estructuras secuenciales, es decir, situaciones que se repetían en el tiempo, que podían documentarse y podían optimizarse, y transformarlas en estructuras decisivas, ¿sí? Teniendo en cuenta, por ejemplo, calcular un sueldo, que siempre es lo mismo. Calculamos el sueldo de una persona, una más o una menos, con algunas diferentes matices, como puede ser años de antigüedad, adicionales por horas extras, entre otras cuestiones. Pero había siempre un mismo proceso. También ocurre lo mismo cuando las empresas o las compañías de teléfono te van a cobrar el teléfono, te cobran por pulso o por llamada o duración del minuto. Entonces, si ya sabemos el valor del minuto, solamente nos queda contar la cantidad de minutos. Y a partir de ese proceso podemos facturar y establecer el cobro de esa factura. ¿Sí? De ahí viene toda esta cuestión. Donde también se tomaba en cuenta lo que era la cuestión de la tarifa y el tiempo. ¿Sí? Que siempre se repetía. Lo voy a subir un poquito. Vamos a ver si lo puedo maximizar. Ahí está. Ahí se ve mejor, ¿no? Sí, sí, se ve mejor. Ahí está. Bueno. Entonces, la primera estructura que encontramos son las estructuras repetitivas, ¿sí? Son las que se necesitan en un proceso para que realice de alguna manera cíclica lo que serían estas estructuras que permitan el control. ¿Está entrando gente? ¿O a mí me pasó? A ver. Sí. Hola, hola. Parece que estaba entrando José. Hola, José, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, profe, buen día. ¿Todo bien? ¿Todo bien ustedes? Bien, todo tranquilo. Acá con algunos problemas técnicos, pero bueno,
le metemos garra y arrancando. Pero acá estamos, acá estamos. Dale, dale. Estoy acá con Alejo, que me estaba dando una mano y bueno. Así que bueno, arrancando con todo. Ok. ¿Vos Yo le, todo bien? sí, le había mandado algo del diagrama de flujo, no sé si está bien, pero yo le había mandado Ahora lo vemos. por Si les email. parece, hagamos una cosa. Así hacemos un quórum. Revisamos la tarea y la vemos entre todos. Ok, Es ok. decir, vemos la clase de hoy Ajá. y aparte vemos el tema de los ejercicios, de las dudas. Así de Bueno, paso, ya que estamos conectados, podemos hablarlo y ya directamente resolvemos todo. ¿Te parece bien? ok, ok. Bárbaro. Genial. Se escucha bien, ¿no? Tengo que Sí, arreglar el tema de la actualización de este micrófono, así que después veré. Ahora estoy boteando con un USB. Estoy trabajando con un USB, porque mi sistema operativo no me deja trabajar. Entonces tomamos el aporte de Linux para trabajar y estar transmitiendo por streaming. Así que bueno. Vos máquina tenés, ¿no, José? Sí. sí. ¿Tenés la máquina con vos? Joya, joya, joya. Ya estamos grabando, así que acá me está marcando que está todo bien. La transmisión está bien, así que no tenemos problemas. Bueno, estamos hablando con Alejo, José, estamos viendo lo que son estructuras repetitivas. Viste que en la vida, ¿a qué te dedicas, José? Yo trabajo en una fábrica de moldura. De molduras. Ok, trabajan matrices, ¿no? ¿Cómo sería eso? Claro, para hacer una moldura me imagino que tenés que tener una máquina Sí, que tiene una matriz y la matriz moldea la chapa, le da una sí. forma con un golpe o con algún proceso donde calientan la chapa y la doblan. Vos corregime si Digamos, me equivoco. moldura de maderas. Ah, está bien, está bien. Moldura de madera. Entonces, ¿qué hacen? Cortan la madera y le dan una forma. Sí, sí. Perfecto. Yo me estaba yendo a la parte metalúrgica, como son la fabricación de cuchara, de cuchillo. ¿Sabés cómo es? Agarran una plancha. Ajá. Para hacer un cuchillo agarran una plancha de un espesor, que lo compran en una siderúrgica, y la plancha hay una máquina enorme que va cortando con un golpe, que tiene un filo. Tiene un sensor que el operador aprieta y va cortando de lo que sería, por ejemplo, el borde, sería un borde así, lo corta y sale el cuchillo. Después hay otra máquina con el afilador que le va dando el ángulo y otro que le da la terminación. O las cucharas las hacen con un golpe, se corta y después con un golpe le dan un doblez. Entonces me decías, cortan madera, es una carpintería, entonces. Sí, digamos, es para... Exportan todo a Estados Unidos, de las casas de Estados Unidos que hacen todo de madera, para eso. Mirá vos, qué bueno, está bueno, bueno. Bueno, justamente lo que estamos viendo ahora son estructuras repetitivas. Me imagino que hay procesos que se repiten, que son iguales. Por ejemplo, Sí, hacer una pata de una mesa, una pata de una silla se repite, ¿no? sí, sí, sí. Ponen el trozo de madera en una garlopa y Sí, ahí van sacando la pieza y después con una devastadora le van dando la forma, ¿no? ajá. Vos corregime si me equivoco. Sí, sí, no, no. Yo soy del oficio de la electricidad. De ahí conocí un poquito de algo de carpintería, no mucho, pero bueno. Bueno, las estructuras repetitivas tienen que ver con estos procesos que se repiten. Por ejemplo, hacer esa pata que siempre es igual, siempre el mismo tamaño, el mismo espesor, ¿sí? Son procesos que siempre se repiten. Entonces, en programación tenemos la posibilidad de optimizar esos procesos que son manuales, que siempre se repiten en el tiempo, ¿sí? Y que generalmente tienen un determinado precio, un valor, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, aparece esto, que son las estructuras
estructuras repetitivas, ¿sí? ¿Qué son? Se necesitan para un proceso que realice de una manera cíclica, es decir, en bucle se le dice cuando algo se repite, estas estructuras que se llaman ciclos de repetición, ¿sí? Toman un proceso y establecen un control del ciclo, que pueden ser condiciones, como puede ser la pata que estás haciendo para esa mesa o esa silla, para un determinado problema que sería la construcción de mesas o sillas, ¿sí? Esa sería la cuestión. A ver, y pasamos a la otra diapositiva. Acá está. Para eso tenemos tres estructuras repetitivas. Tenemos la que se llama while en inglés sería mientras que. Mientras que José está con la garlopa, no sé, Fernando está haciendo otro proceso, ¿sí? Si hay una condición que ahora vamos a ver. Y lo que se requiere que para que se repita ese proceso, es decir, que se haga varias veces, es decir, hacer varias veces la pata, si hacer varias unidades de patas, tiene que establecerse que la condición sea falsa. La otra estructura sería el do while, es decir, hacer hasta que, ¿sí? Que también ahora la vamos a ver, que es el ciclo que se repite siempre y cuando el resultado sea de una condición falsa, pero primero tiene que hacer un proceso, ¿sí? Primero tiene que hacer una acción. Por ejemplo, sería prender la máquina, tener la madera, ¿sí? Mientras que esté eso primero realizado, se puede efectuar el otro proceso. Y después tenemos la tercera estructura repetitiva, que es el for, que lo que hace es de desde hasta sería, desde tanto hasta. Si lo que hace el for es un recorrido. En esa estructura que se repite, hace un recorrido. Entonces, ese proceso que realiza lo hace un cierto número de veces, que ahora vamos a ver cómo se compone y cómo se hace. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Lo que no se entienda, me avisan y lo vemos. Bueno, acá tenemos lo que sería la estructuración en un diagrama de flujo, cómo se arma cada estructura. El while, que es mientras que, tenemos una condición lógica implica lo que es. ¿Puede cambiar la imagen, por favor? ¿Cómo? ¿Se ha pasado al 6 o sigue en la 5? Ahí está, ¿Se ahí se quedó ve. trabado? Sí, sí, ahí queda trabado. ¿Ahí se quedó trabado? No, 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 ahí estamos en el 6. Estructura repetitiva. ¿Qué estaba atrasado? Sí, estábamos en la anterior página. Qué raro. Lo que voy a hacer es así, vamos a hacer una cosa. Total, está grabando, voy a poner. Así a ustedes los veo de un lado y del otro lado pongo la diapositiva para que la veamos. ¿Ahí se ve bien o se ve muy chiquito? ¿Se ve bien? Está chiquito, muy ¿Se ve chiquito. chiquito? Bueno, vamos a hacer así. ¿Ahí se ve bien? Sí, Ahí sí, sí. ahí sí. Listo. Hagamos una cosa. Pues yo a ustedes no los veo, entonces no sé. Avísenme si la diapositiva no pasa, me avisan. Dale, dale. ¿Eh? Bueno, decía, tenemos la primera estructura, que es el mientras que es la condición lógica. Y condición lógica entendiendo que hay una condición que se tiene que cumplir. ¿Sí? Que sería, mientras yo tenga la madera y la máquina esté prendida, estoy cortando madera, haciendo patas, haciendo las terminaciones y demás procesos, por ejemplo, de carpintería. ¿Sí? Cuando la condición de que la máquina no está prendida
directamente ahí el proceso que ocurre se corta, no sigue, no entra en lo que es el bucle del proceso, es decir, no ingresa a proceso, sale y termina. Ese es el mientras que. El hasta que es diferente. El hasta que me pide, por ejemplo, no sé, arrancar la máquina, arrancar la garlopa. La garlopa es la máquina en carpintería que, si no, José, corregime, hace lo que es la limpieza de la pieza, ¿no? De madera, Sí, a la preparación, que elimina las diferencias de ángulo y demás, ¿no? sí, sí. ¿Es así? Bueno. Y después viene la condición, ¿sí? Después viene la condición, y la condición, una vez que sale, vuelve a ingresar hasta que sale nuevamente. Ahora vamos a verlo, que tengo varios casos. Y después tenemos el for, ¿sí? Que en líneas generales tiene tres elementos. Tiene una variable inicial, con un valor inicial, una condición lógica, ¿sí? Y un tercer elemento que se llama variable de incremento o decremento. Variable de incremento o decremento, que habíamos hablado, ¿se acuerdan que las variables eran estos valores que podían inicializarse en cero y que después durante el proceso del programa podían cambiar? ¿Sí? Ahora voy a explicar, no se preocupen, cada estructura en profundidad para entenderlo. Pasamos a la siguiente diapositiva. La primera que vamos a ver es estructura repetitiva, ¿sí? El mientras que. Entonces, tenemos una condición lógica, que es la que está acá arriba, ¿sí? Tenemos el proceso, ¿sí? Que es una serie de acciones. Podemos poner el ejemplo que ustedes quieran. Pero el control del ciclo lo va a tener la condición, es decir, lo que tenemos acá arriba. Esta condición lógica es la que va a controlar toda la estructura. Mientras que esa condición no se dé, directamente no va a entrar a proceso, ¿sí? La otra estructura es el mientras que, el hasta que, digo. Ya me estaba confundiendo. El hasta que tiene primero el proceso. Es al revés de lo que estábamos viendo. Primero el proceso, después la condición lógica y hay un orden de ejecución. Pero el control del ciclo se va a repetir siempre y cuando el resultado de la condición sea falsa. Si la condición no se cumple, entra en el ciclo. Es lo contrario del while. El do while, es decir, el hasta que, es lo contrario de lo otro que estábamos viendo, de la estructura anterior. Y la tercera estructura, ¿sí? Es esta. Es el for. El for lo que tiene es esta variable que inicializamos en 0, por ejemplo, ¿sí? Tenemos la condición lógica y tenemos lo que sería el incremento, ¿sí? Vamos a ponerle acá para cuestiones... Variable, variable. Incremento o decremento. ¿Sí? ¿Por qué variable de incremento o decremento? Porque lo que hace la variable incremento o decremento es contar las vueltas, es decir, las veces que se produce ese proceso de repetir. Vamos a tener una variable inicial con un valor X, que puede ser un número entero o un número flotante o real. Después en la condición lógica va a compararse su valor con una condición, es decir, si ese número es mayor, menor o igual que, ¿sí? Y en el incremento va a contar, es como un cuenta vuelta de los autos que tienen cuenta vuelta.
El incremento cuenta una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar acá es que el proceso se va a realizar un cierto número de veces, no va a ser infinito, porque tampoco me conviene tener una estructura que se genere infinitamente. Un recorrido infinito no nos sirve. Entonces lo que nos sirve es que sea un ciclo controlado. ¿Para que haga un recorrido? ¿Para qué? Para hacer un proceso que puede ser, por ejemplo, contar cantidad de unidades que se vendieron, contar cantidades de unidades que estoy ingresando a un stock, hacer un recorrido para ver cuántas unidades están dañadas, por ejemplo. ¿Sí? Para ese tipo de procesos no sirve. También sirve para lo que son procesos de lectura de información, de datos, o para grabarlos, por supuesto. ¿Sí? Cuando yo ingreso un dato en una ferretería, ingresan mercadería, la estoy por un lado leyendo y a su vez la estoy almacenando en un control de stock para saber cuántas unidades tengo. ¿Sí? También la carpintería lo debe hacer cuando generan un control del stock de las piezas que realizaron para saber, bueno, tenemos tanta cantidad de patas, tanta cantidad de sillas, de mesas y demás. ¿Sí? Bien. Vamos a ir a este proceso. Bueno, estas serían las tres estructuras que estábamos hablando. Vamos a arrancar con un ejemplo, ¿sí? Para decir, bueno, ¿cómo trabaja esto? Tenemos que hacer un programa. El algoritmo sería un programa, ¿sí? Que tiene que sumar, tiene que obtener la suma de 10 cantidades, es decir, 10 cantidades mediante la utilización del ciclo mientras. Para realizar ese diagrama de flujo, tenemos que establecer el diagrama y declarar las variables, ¿sí? Entonces, vamos a declarar una variable que se va a llamar contador. Esa va a ser el de incremento. Variable contador de tipo dato entero, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un valor por sumar, ¿sí? Como real. Y la suma de valores, que es del tipo real. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Sería de esta manera. Yo inicializo el proceso, establezco, por un lado, la inicialización de la suma en 0, ¿sí? Y inicializo la variable contador, ¿sí? Contador en 1. Y digo, contador, ¿es menor o igual a 10? Contador, la variable contador, ¿es menor o igual a 10? Sí. Listo. Como contador es menor o igual a 10, hago el proceso de ingresar lo que sería esta variable, valor por sumar, en BA, valor por sumar. Al ingresar ingreso un número, un valor, por ejemplo, no sé, 450.000, ¿no? Y automáticamente lo que hago a ese valor, que suma estaba en 0, hago la siguiente equivalencia. Suma va a ser igual a suma misma, que está en 0, más el valor que ingresé. Eran estos 450.000 que yo ingresé. ¿Sí? El otro proceso que sigue es incrementa el contador en 1. Es decir, el contador, la variable del contador va a ser igual al contador que vale 1 más 1. Entonces va a pasar a valer 2. Yo lo que les recomiendo, si les parece, ¿tienen un cuaderno ahora a mano?
Tomen Estoy. el diagrama, ¿sí? Y hagan una tablita con las variables. Es decir, con estas variables, tomen estas variables y anótenlas. Variable contador, tipo dato entero, variable valor por sumar, toman nota que es del tipo real, valor de suma de valores, tipo real. Tómense su tiempo, que no hay problema. Si quieren logrando más, ahí logrando más. Ahí está. Ahí se ve bien. Lo que estamos haciendo es, tenemos el enunciado donde hacemos un programa que tiene que contar la suma de 10 valores que ingresamos. Es decir, ingresamos 10 veces un valor. Ese sería el problema, ¿no? Que estamos, que habíamos hablado en las primeras clases. El enunciado está planteando el problema, es decir, hacer un programa que haga el ingreso de 10 valores. Ese sería el enunciado. Después de eso que estamos haciendo, estamos construyendo una tabla, ¿sí? Que contiene las variables que vamos a trabajar y con los tipos de datos. Creo que ahí me van a escuchar mejor. Estoy probando otro micrófono. Y es mejor. Se escucha mejor. Sí. Lo gracioso de todo esto es que el otro me gasté una fortuna en plata y este que vale 2 mangos anda mejor ¿Cuál? que ¿El que tenemos vos recién, el chiquito? este de manos libres, este de manos libres. ¿Cuánto te arrancaron? Y hoy están las cosas carísimas, están carísimas, una luca. Está aceptable el precio. Sí, pero el año pasado no salía. No. No salía esa plata. No. Pero bueno, son los nuevos momentos. José, vos avísame cuando lo tengas que pasamos al diagrama. Claro, estaba fijándome que cuando yo, claro, coloco en presentación va para atrás, arranca la presentación desde la primera diapositiva. ¿Paso a la otra? ¿Listo? Sí. Sí. ¿Listo? Pasamos a la otra entonces. A ver. Acá tenemos el diagrama. Ahí tenemos el diagrama. Donde tenemos el inicio, tenemos el rectángulo que es el proceso, tenemos el contador y la condición. Acá yo lo que recomiendo, tenemos el diagrama de flujo y al lado hacemos una tablita. Si quieren hagan la tablita siguiente, con lo que es así, porque es para contar la cantidad de vueltas.
y los valores. Ponemos contador, ponemos valor por sumar, en el tipo real, y suma de valores. ¿Sí? Hacemos esa tablita con estas variables. Es más, yo mientras tanto lo que puedo hacer, la vamos haciendo en tiempo real. A ver, voy a buscar, acá tengo el LibreOffice. Por eso me encanta Linux. Tenés todo trabajando directamente en una tablita. Yo voy a poner el algoritmo, así ustedes lo van viendo. Hagan esa tablita. Yo lo estoy haciendo ahora acá en tiempo real. Algoritmo. De 10 valores. Entonces tenemos variable, tipo de dato. Con esta tabla no te vas a perder nunca cuando estés haciendo un diagrama de flujo. Entonces contador, dijimos contador, contador tipo de dato entero. Tenemos de la otra, es este valor por sumar. Voy a ver si puedo, lo que me va a permitir. Compartir toda la pantalla. Entonces muestro las dos cosas. A ver, vamos a compartir toda la pantalla. Tu pantalla completa. Entera. Entera, entera, entera. Tampoco me dice. A ver si me deja. Pantalla entera. ¿Por qué no me deja pantalla entera? Mm, ahí está. Ahí tendría que compartirse toda mi pantalla. Ahí estoy compartiendo toda la pantalla, entonces vemos todo. Vemos acá la tablita. Tabla. Y acá tenemos el diagrama de flujo. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá tengo la tabla que estábamos hablando, ¿no? Entonces, teníamos la variable contador, y no, contador, valor por sumar, y la otra era suma de valores. Suma de valores. ¿Sí? Esto si lo tengo que escribir en programación tendría que ser así. Valor, siempre en minúscula, puedo poner en mayúscula la letra, valor por sumar, así. Esto dijimos que son reales, real, 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 real. Listo. Entonces, ¿qué pasa? La primera vez, ¿sí?
esta es C, esta es C, C de casa. Esta es BA, valor por sumar, y acá suma de valores. ¿Qué va a pasar? La primera vuelta del contador es 1, ¿sí? E ingreso un valor por sumar, ¿no? Valor por sumar. Que eran estos 450.000, dijimos. Y suma, y estaba en 0. ¿Sí? Yo lo que tengo que hacer es sumar 10 valores. 10 veces un valor. ¿Sí? Acá voy una. ¿Sí? Acá voy una. Entonces, la segunda vuelta el contador va a valer 2. ¿Sí? Yo estoy viendo acá el diagrama. A ver, ¿se ven las dos? Eh, entonces, la segunda, que vuelve acá arriba, la segunda me pide otra vez volver a ingresar. ¿Por qué? Porque el contador ya no vale 1, vale 2. Pero a su vez, ojo, fíjense que dice que contador tiene que ser mayor, no, menor o igual que 10. ¿Sí? Menor o igual que 10. Como esta condición no se cumple todavía, seguimos en el bucle. Es decir, el bucle de contar 1, 2, 3 hasta llegar a 10. La segunda me vuelve y me pide, volver a ingresar otro número, ponerle 10. ¿Sí? ¿Y acá qué va a pasar? En suma ya no vale 0. Suma vale, suma vale 45.000. ¿Sí? Y va a ser 45.000 más 10. ¿Sí? Va a pasar a valer 45.010. Segunda, tercera vuelta. Me piden que sea otro valor. ¿Sí? Vuelven a ese otro valor. Por ejemplo, otros 10. Ahora es 45.010 más 10. Ahora vale 45.020. Vuelta 4, vuelta 5, vuelta 6, vuelta 7, vuelta 8, vuelta 9, vuelta 10. ¿Sí? Supongamos, para hacerlo corto, ¿sí? Que yo tengo acá mi condición. Control X, lo tengo acá. Que esto era 10. ¿Sí? Acá suma estaba en un principio en 0. En el primer bucle, esto sería bucle, pasa de 0 a 10. ¿Sí? Pero vamos a borrar si lo hacemos de una manera ejemplificativa. Segunda vuelta, voy a ingresar 15 ahora. Pero ahora es más 10 más 15, 25. Tercera vuelta, voy a ingresar, no sé, 25. Entonces sería más 25, es decir, el saldo, el valor anterior de suma se suma al nuevo valor. Y así repetidamente. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe, sí, sí, sí. ¿Sí? Se entiende, se entiende. Con el Excel es un poquito más sencillo entenderlo. Tal vez lo vemos un poquito mejor. Eh, acá sería 5, 6, 7,
Pero ¿qué va a pasar? ¿Esto va a seguir hasta cuándo va a pasar todo Hasta esto? 10. ¿Hasta Hasta, cuándo? hasta 10, ¿no? ¿Hasta 10? Ok. Porque son 10 repeticiones. Serían 10 repeticiones, ¿no? Exactamente. José, José sería así. Está muteado. Ah, ¿pero me Mm. escucha? Sí, sí, te escucho. Sí. Oye. Yo, por ejemplo, hago esto. Miren, voy a arrastrar con el Excel. Entonces, ahí tengo la fórmula hecha para ir siguiendo el bucle. Ahora ingreso 35. Ahí cambia. Ingreso 45. Ingreso 150. Bueno, ingreso 22. Ya no te deja porque es el número de 3. Claro. Ingreso 78. Ahí el valor empieza a aumentar. Ingreso otros 45. Acá no. No está mal. No está mal. Acá tendría que ser este valor. 88 y 90. Está tomando el valor anterior más este. ¿Está bien? Tendría que ser este. Ahí copiamos la fórmula para que nos dé bien el resultado, si no nos va a dar cualquier cosa. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Esta fórmula es de suma, estoy controlando el saldo anterior, sumándolo al valor nuevo que ingreso. Ahí está. Entonces, acá lo que va a pasar es que se suma, llega a la vuelta 11, porque va a pasar a la vuelta 11, no es que se quedan 10, ¿eh? Ujú. Acá cuando llega al 10, vuelve y sube. Y dice, no, ahora valgo 11. Valgo 11. Uy, la gran 7, no puedo ingresar, no se va a cumplir el while. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a salir. Va a salir y me va a imprimir este valor. Estoy con el teclado americano, por eso no me sale el teclado. Tengo teclado latino y me sale el teclado americano. Me va a salir impreso así. El número total. Y va a finalizar el bucle. Es como una boleta. Va, como que estuviste diciendo, es como un resumen de un pago, algo de eso. Claro, sí. Comprá muchas cosas en un lugar, entonces al final de mes te llega Acá la lo que... boleta de todo lo sumado. O una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito, Una tarjeta exactamente. de crédito compraste en 12 cuotas, o no sé, la PlayStation 4. Y te va llegando mes a mes. Hay una fecha fija que no es fija, te la varían. A mí me pasó que era 23, ahora me la cobraron el 19, no importa, porque la plata ya está. Pero te la mueven. A veces la tarjeta te mueve la fecha de cuando hace el cierre. Entonces, ¿qué pasa? Te descuentan el valor fijo. Si ese dinero no llega a estar, directamente te cobran un adicional, que es el mínimo. Te cobran el mínimo y después te agregan un adicional. Entonces, esto es lo mismo. Lo que va haciendo va directamente. Acá nos está pidiendo el ingreso. Un número, otro número, otro número, otro número, hasta 10. Cuando llega a 11, dice no podemos ingresar más porque la condición eran 10. Entonces, se ve obligado a salir y al salir imprime por consola y ahí finaliza el proceso. ¿Sí? Ahora lo que vamos a notar, ¿sí? Si ustedes están viendo el condicional, fíjense en esta tabla, en esta estructura, que 6 menor o igual a 10, abajo en la flecha inferior, colóquenle verdadero. ¿Sí? Sería verdadero, es decir, como la condición se cumple, acá iría verdadero. Cuando no se cumple, a la derecha sale falso. Está. Sale falso, porque deja de cumplirse. ¿Sí? Acá tenemos otra. Acá tenemos otra donde
Tenemos un algoritmo, es lo mismo, ¿eh? Tenemos que sumar 10 cantidades. Con un ciclo que se repite. Pero ahora vamos a hacer con el do while. Con el otro. Y acá pasa lo distinto. ¿Qué hace? En principio hace lo mismo, la suma es igual a 0, contador lo inicializa en 1, pero ¿qué te está pidiendo? Ingresa un valor. Y te establece, lo suma directamente. Suma va a ser 0 más el valor ingresado. Y a su vez al contador lo incrementa en 1. ¿Sí? Pero acá, ¿qué pasó? Fíjense en la estructura de decisión del do while. Cambió. Ya no es menor o igual a 10. ¿Qué dice? De que el contador es mayor que 10. Claro. Y en la primera instancia que vale 1, ¿sí? O mejor dicho, 2. ¿Vale 10? No. No, vale 2. Entonces, vuelve y hace vuelve y hace el ingreso. Vuelve a hacer el ingreso hasta que contador sea mayor a 10. Cuando esta condición se cumpla, ahí recién te imprime el proceso y lo muestra por pantalla. Es decir, es al revés, el do while siempre va a ser al revés de lo que es la estructura while. Nos vamos a dar cuenta por esta cuestión, solamente por ver la estructura se invierte la polaridad del verdadero y el falso, es al revés. Porque primero hace el proceso y después pone la condición. Entonces todo se altera. Solucionar el problema lo soluciona, como el caso anterior, pero se comporta diferente. ¿Sí? Y ahora va a venir la del for. Que for lo resuelve de esta manera. El mismo caso, ingresando 10 valores, lo hago de la siguiente manera. Tomo suma, lo igualo a 0, pero tengo una variable que se llama contador y la inicializo en 1. Y digo, ¿contador es mayor que 10? No. Entonces, como es una condición que no se cumple, sale e ingresa el primer valor. Y vuelve a hacer el otro proceso. Suma va a ser igual a suma que estaba en 0, vieron que inicializamos acá en 0, y le agregamos el valor que ingresamos en el paso anterior. Después de ese paso anterior, hacemos que contador le agreguemos una vuelta más. Entonces vamos a hacer vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3, vuelta 4, vuelta 5, hasta 10. Cuando contador llegue a 11, va a salir de lo que sería la estructura del for y va a imprimir por pantalla lo que sería la estructura, lo que sumó, ¿sí? Lo que sumó. Y al sumarlo, lo va a mostrar por consola, ¿sí? Las tres estructuras hacen el mismo proceso, ¿sí? Pero su comportamiento lógico es diferente, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Vamos, Joshi. ¿Bien? Sí. Perfecto. Medio complicado los diagramas, profe. Más fácil programar, parece que me mareo los diagramas. Vos sabés que si entendés esto en papel, después hacerlo en código es una papa. Porque Yo no vos ya sé, yo había hecho programas, pero nunca me tocó esto. Nunca vi muchos diagramas así como estoy viendo ahora. Lo que pasa es que esto está hecho de la facultad, de la universidad, de lo que es la carrera de ingeniería, de lo que es carrera de ingeniería en desarrollo de software. Es decir, primero se aprende en papel, los ingenieros aprenden en papel a diseñar y después aprenden en lenguaje. ¿No? Okay. Sí, vi los diagramas y quedé en el síndrome de parálisis por análisis todavía. No salgo de ahí. Y eso que todavía no llegamos a otras cositas más lindas, porque ahora empezamos a jugar, esto como la cocina de Blanca Cota, empezamos a mezclar condimentos y vemos qué sale. Ahora mezclamos esto con condicionales, condicionales anidados, ¿viste lo que vimos la clase anterior? Sí, sí. Condiciones, bueno,
Imagínate esto con condicionales. Lo va a hacer lindo, es lindo. Lo importante es entender cada estructura tiene su forma, es como una mujer o como tu pareja, tiene una forma de comportarse. Entendiendo cómo se comporta, la utilizamos en su medida para lo que nosotros solucionemos. El while sabemos que hay que hacer una condición, ¿eh? Es como Sí, tu o sea, mamá, yo lo entiendo, pero al ver el diagrama me pierdo, no sé. te perdés. Porque está todo es abstracto. Lo que sí es verdad, la programación es tan abstracta a veces que es complicarlo llevarlo a la realidad. Eso sí lo entiendo. Pero por eso yo te juego con los ejemplos de tu trabajo, de la carpintería, de la garlopa, de la devastadora, que vos lo vas a poder asimilar así al toque, porque vos decís, uy, tengo que, no sé, hoy laburaste, hoy estuviste laburando. No, salió de vacaciones. Ah, bueno, ayer, ¿cuándo arrancaste las vacaciones? ¿Ayer? No, la semana pasada. La semana pasada. ¿Qué fue? ¿Te acordás lo último que hiciste? No, yo controlo las máquinas nomás, Vos controlás la máquina, la medida y las medidas ok. de las maderas. Ah, listo. Bueno, ahí lo tenés. Vos siempre haces el control de las maderas, los Sí, tipos sí, de maderas, durezas, las separás, las que es de pino, de algarrobo, bueno, y haces el control de las máquinas, le haces el mantenimiento, te fijas de que estén engrasarlas, que estén aceitadas, que no tengan los botones rotos, que no haya un cortocircuito y demás. Bueno, esa tarea que es una tarea monótona, lo que hacen estas estructuras es optimizar. Y si yo tengo algo que siempre hago lo mismo, que nosotros los humanos decimos rutina, la rutina para lo que es la programación o la música es el bucle. Rutina, rutinario, algo que siempre es lo mismo, no cambia, sino que siempre es lo mismo, como la constante. La constante es un proceso, viste, que es un dato que no varía. ajá. ¿Sí? La constante es algo que no varía, pero una rutina es un proceso que siempre se hace de esa misma manera, no hay otra manera. Vos tomás una madera bruta, eh, se limpian las caras para que esté la pieza preparada para poder trabajarla. Por eso yo, cuando vi una garlopa, me acordé de esto. Vos me hablabas de carpintería. Bueno, del lado de mi familia, por ejemplo, tengo a mi papá que es electromecánico. Entonces, ponele máquinas, he visto algunas máquinas, no me las conozco todas, pero conozco, viste, máquinas farmacéuticas que son un poco más sofisticadas, viste, son todas de acero inoxidable. En vez de usar aceite usan vaselina, porque los que son comprimidos no puedes utilizar aceites comunes como el W40 porque la gente consume los medicamentos. Entonces hay todo un protocolo que hay que cumplir. Entonces ellos son, en lo que es laboratorio medicinales, son muy estrictos con lo que es la limpieza, los procesos y son muy afiatados. Nunca se puede saltar un proceso, una rutina. Son rutinas, si da tantas horas de trabajo, la máquina se para, se prepara, se limpia, se cambia el formato y demás, para alargar la vida útil de la máquina y por supuesto para que siga en producción. Porque una máquina parada, imagínate que no es bueno ni recomendable ni le gusta a los propios dueños que esté parada una máquina, porque es plata que se pierde. Pasa en cualquier empresa. Para eso se establecen procesos o procedimientos que se siguen a rajatabla. Y por ejemplo, los japoneses son muy adaptados a lo que es esto, a las rutinas, a los procesos. Ellos lo establecen como el modelo toyotista, el how know, el conocimiento de. Y los americanos adoptaron también ese proceso. Lo que pasa es que Japón es una sociedad muy disciplinada. Es una de las sociedades más disciplinadas que existen, más que los alemanes. Así que imagínate, pero de ahí viene toda esta cuestión de establecer estos procesos y ayudar a programar. ¿Sí? También se usan los cajeros bancarios estas estructuras. Cuando vos haces controles de ingreso, egreso, extracciones, ¿sí? O te descuentan una cuota, es una estructura, un bucle que siempre se repite, siempre se repite. Pero igualmente ahora les voy a compartir el cuadernillo, ¿sí? Así ya lo tienen. Yo después lo voy a subir a lo que es el Ahora entiendo por qué libro. cuando hice un curso de programación Sí, me pidieron que tenía que presentar todo el código sí.
Después un robot que hacíamos nosotros con cualquier Sí. auto o lo que sea. Sí, Y después me pidieron el diagrama de flujo. sí. Y yo no sabía qué era el diagrama de flujo y busqué en internet y hice lo que me pasé. Y me dice, ¿qué hiciste? Me dice el profesor que daba la clase. Tu Sí, código todo bien, el trabajo todo bien, pero el diagrama de flujo. Y ahora me doy cuenta por qué me decía, ¿qué hiciste con el diagrama de flujo? claro. Es que la realidad, José, primero se construye el diagrama de flujo para ordenar tu cabeza, para ordenar lo que vas a hacer. Vos cuando haces un auto, no van directamente a armar un motor. Primero hacen un plano. Che, vamos a armar un motor, listo. ¿Motor de combustión interna o motor eléctrico? Motor eléctrico, listo. Motor eléctrico, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos baterías de corriente continua, de tanto voltaje, amperaje, tal. Sí, primero hay que armar el plano, dibujarlo, después una cosa es lo que dibujás, después hay que adaptar a la realidad, Ajá. ¿no? Tenés que Sí, sí. adaptar a la realidad y ver si realmente va a poder ser funcionable así. No es funcionable, volvemos al plano y tenemos que adaptar y modificar. Aparte de lo que es las diferentes áreas, tenés lo que es los ingenieros de lo que es todo el proceso de combustión, es decir, del motor, sistema de freno, sistema de alimentación, lo que son los arquitectos de lo que es la estructuración del vehículo para cumplir lo que son modelos aerodinámicos, porque el auto no es que yo haga un cuadrado y sale a andar con cuatro ruedas, no, tengo que también la presión del aire mientras el vehículo avanza, lo frena el vehículo. Entonces ahí trabaja otra gente. Claro, vos te topaste, hiciste todo el proceso, pero te olvidaste el diagrama. Sí. Sí. El diagrama lo que tiene es poder representar con símbolos lo que vos querés construir, lo que vos querés hacer. Fíjate que inicio acá tiene esta forma, no es por capricho, lo hacen de esta manera para poder entender de que, mirá, esto hace aquello. Igual que si yo agarro un plano eléctrico también tiene simbología. Lo que es un diodo, lo que es un capacitor electrolítico, lo que es una plaqueta, ¿sí? Lo que es un receptor, ¿sí? Lo que es un transistor, ¿sí? Es decir, cada componente tiene una simbología para que el tipo cuando agarre y interprete el plano diga, bueno, ¿esto cómo se alimenta? Así, así, así. Bueno, listo. ¿Y cómo hago la retroalimentación? ¿O cómo se divide la alimentación interna del circuito? Así, así, así. Si no, sin el plano estamos muertos. Nosotros los programadores el plano que tenemos es el diagrama de flujo, que después se adapta, por supuesto. En papel uno cambia, no, esto mejor así, así. Cuando veamos bases de datos, le vamos a dictar cursos de bases de datos, vamos a hacer otro diagrama que se llama diagrama de entidad-relación, que es para construir los datos, la optimización de los datos, es decir, cómo se gestionan los datos. Pero eso ya es otra materia. Es decir, las bases de datos es como yo gestiono los datos, ¿sí? ¿Para qué? Para que un programa pueda consultar, almacenar, ¿sí? O mostrar. ¿Sí? Pero bueno, eh, lo que yo te recomiendo, mirate el cuadernillo y la clase de diagrama de flujo, la primera, ahí en la primera parte está toda la simbología, que es básica, no es complicada. Es inicio, fíjate que los que son rectángulos son los procesos, esto es un proceso. El paralelogramo donde está acá valor, esto es un paralelogramo, es ingreso de un valor o de valores. Y lo que es el for, en este caso, es esta estructura, este rectángulo que tiene como triángulos en su interior. Ese es un for. ¿Sí? Los otros casos, bueno, este es el mientras que, el do while. ¿Cómo me doy cuenta? Primero porque tengo primero procesos arriba y abajo viene lo que es la estructura de decisión, que es esta. Siempre la estructura de decisión está abajo, en un do while y está abajo. En cambio, en un while, en el mientras, está acá arriba. Acá arriba. ¿Sí? Fíjate que arriba está y lo que es las flechas. ¿Ves las flechas? Acá la flecha viene por acá abajo y va de costado.
Y por supuesto, lo más importante es esto. Fíjate que el do while tiene, cuando no se cumple, va hacia abajo. Cuando se cumple, va a la derecha. Lo contrario del while. Es como cuando vos invertís la polaridad en un motor. ¿Va hacia un lado o va hacia el otro? Si yo cambio la polaridad de un motor monofásico o trifásico, puedo cambiar, invertir el movimiento, ¿sí? O con un electroimán. Es cuando tengo... ¿Sabes lo que es un electroimán? No, ¿Nunca viste un electroimán? creo Bueno, que no. es un fierro, que le hago pasar un cable con la bobina, sería de cobre, y después por ese cable le doy tensión, le doy electricidad. Entonces lo que hago, cambio la polaridad. Es decir, es un imán que el ser humano inventó para cambiar la polaridad de los positivos y los negativos. Los motores eléctricos trabajan con la corriente y cambian la polaridad para trabajar, para funcionar, para dar movimiento. Así. Bueno, sigamos con la programación. Bien, este ya lo vimos, el diagrama flujo. Vamos a pasar a otro caso. Ahora lo que vemos, lo que empezamos ahora en la parte, son las 11:10, vamos a ver todos casos, diferentes casos que les pueden servir para, por supuesto, programar. Después los vamos a ver en Python, es decir, vamos a ver esto mismo en Python para construirlo en Python, pero antes de eso vamos a verlo en PCInt, que es un entorno de desarrollo más amigable para poder entender lo que es eh, el primer paso para programar, cuando vos empezás a escribir código, ¿sí? Pones variables, las sumás, las restás, las comparás y demás, ¿sí? Ya terminando con PCIN, nos vamos a meter de lleno perdón, sí, con PCIN, terminamos con PCIN y después nos metemos de lleno con Python, ¿sí? Y ahí apretamos el acelerador y salimos sabiendo Python, ¿sí? Por lo menos para que ya en este curso, como programadores, tengan una base firme en lo que es la programación, ¿sí? Ya después se va a hacer más amigable lo que es aprender un lenguaje, porque vos si entendés estas estructuras, es mucho más fácil poder tomar la lectura de un lenguaje, es solamente adaptarlo, pero vos ya la estructura la conocés, sabés cómo funciona. Es como la máquina que vos conocés, vos ya sabés la maña que tienen, para dónde va, cómo la calidad y demás. Ok. Deme un minutito. Sí. No, ya está, ahí voy. Que venga, que venga. Sí. Bueno, digamos. ¿En qué estábamos acá? Este ya decimos. Bueno, acá tenemos un programa, ¿sí? Que tenemos que establecer un promedio de edad de un grupo de alumnos. Tenemos un grupo de alumnos, pueden ser 15 chicos, pueden ser 30 chicos, ¿sí? Pero tenemos que establecer la edad promedio que tenemos de alumnos, ¿sí? Para saber si están todos entre los 10, los 15, los 20 años, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que establecer la tabla de variables y a partir de ahí construir el diagrama de flujo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a construir una variable contador, que es del tipo entero, una variable que se llama edad de alumno, de cada alumno, que va a ser la edad de cada alumno, la suma de las edades de cada alumno, el número de alumnos, ¿sí? Porque tenemos que ingresar el número de alumnos y establecer lo que sería la variable promedio, ¿sí? Fíjense que tenemos, por un lado, variables del tipo entero y después tenemos variables del tipo real, porque es un promedio. Los promedios a veces no nos dan enteros, entonces
por una cuestión de lógica, los ponemos a trabajar como un tipo de dato real, porque nos puede dar 25,4, 25,5. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Profe, a la hora de programar nomás se pone si es real, entero. Se pone, nosotros en esta instancia tenemos, no te entendí la En pregunta. el diagrama no se pone si es real, entero, digamos. Si vos querés colocarlo, se puede poner. Se puede poner. Yo a veces lo que hago en los diagramas, cuando estoy construyendo un programa, se lo coloco. Ah. Se lo pongo primero el tipo de dato, por ejemplo, entero, y al lado el nombre de la variable. Y Entero y el nombre de la variable. Y así con cada uno. Siempre primero el tipo de dato y después el nombre de la variable. Entonces cuando veo el diagrama, lo leo, lo podés hacer fácilmente sin ningún problema. ¿Sí? Es muy fácil de hacerlo. Entonces vos cuando lo lees ya sabes, esto es para esto, esto es para esto. Y después empezás a hacer el diagrama. Tomen nota de las variables, porque ahora cuando veamos el diagrama de flujo tienen esta tablita armada. Así explicamos el diagrama de flujo y lo vemos. Los voy a sacar buenos programadores. Después me van a llamar por teléfono y decir, profe, estoy trabajando en tal compañía. ¿verdad que está así? Profe, estoy haciendo un programa para la provincia. Bueno, genial. Pero me aparece un error y no encuentro. ¿Cómo? Pero aparece un error y no encuentro. ¿Cómo errores? El ¿Cómo? código. Pero, y bueno, hay que buscarlo. Esto es cuando tenés problemas en la máquina que vos le das alimentación y no arranca, no arranca, no arranca. ¿Qué pasa? Y hay que empezar a mirar. Los electricistas tenemos el tester, miramos, medimos, nos fijamos a ver dónde está el problema. Hay que seguir. El programador tiene que mirar el código. Tiene que sentarse, ver qué pasa, por qué no arranca, dónde me equivoqué. A veces es un punto o una coma, ¿eh? Sí. Y a veces son cosas más complicadas, pero no hay que volverse loco, hay que pensar. Como un amigo mío que está en Misiones. En Misiones, por ejemplo, les cuento, hay un proyecto educativo que en Misiones arrancó ya el año pasado y están armando un polo tecnológico y está buenísimo. Me encanta que en cada provincia de Argentina empiece la programación a tener relevancia porque es una ciencia muy importante y va a venir bien porque la gente va a poder capacitarse, va a poder tener trabajo en su propia región, no va a tener que estar la cuestión de siempre de que, uy, me tengo que ir del interior y ir a Buenos Aires. Está bueno que cada provincia tenga un polo tecnológico, que haya capacidad de mano de obra capacitada para trabajar en la región y qué lindo que es trabajar desde tu casa o trabajar cerca de tu casa. No tener que estar viajando tantas horas o tener que ir al centro de la capital de la nación para tener que ir a conseguir un trabajo. ¿Sí? Hoy por hoy, Internet, les cuento, el 17 de mayo cumplió años. Internet cumplió bastante años de que se creó eh, y nos ha dado un montón de beneficios. Hizo que el mundo fuera mucho más chico. Así que bueno. Avísenme cuando hayan terminado que pasamos el diagrama. Termina. ¿Terminaron? Bárbaro. Terminó. Joya. Bárbaro. Vieron que si así más interactivo está mejor porque vemos cada problema y nos paramos para ver dónde estamos fallando. A ver, acá estamos. Este es para José. No, es fácil, es fácil, es fácil. Mirá, José. José, no te pregunté, ¿de qué localidad estás vos? ¿Dónde estás viviendo? Esquina. Esquina, pero ¿qué provincia? Porque yo te cuento, yo soy... ¿Dónde? Corrientes. Ah, ya me parecía.
esquina. Sí, yo tengo una amiga, Romina Landalia, que está ahí a unos kilómetros en Corrientes. Está trabajando conmigo, bueno, acá trabajamos acá en Capital, pero la familia de ella está allá. Allá, mirá vos, esquina, y es lindo, Corrientes es lindo. Sí. Tengo que ir a visitar cuando pueda. Cuando pueda, viste, tengo que ir por las... La verdad que tenemos un país tan grande, no te alcanzan las horas para conocerlo. Pero es lindo. Es gente querendona, Corrientes. Bueno, también, viste, está nuestro compañero acá que es de Rosario, viste, Alejo de Rosario, Ah, tan cerquita ustedes, Mm, Demasiado. están ahí. Bueno, les cuento. Acá iniciamos el proceso, como siempre que pasa, la suma está en cero. Ujú. Lo primero que me pide el programa es ingresar la cantidad de alumnos. Entonces le ingreso 30 alumnos, por ejemplo. Y me dice, perdón, inicializa el contador en 1. El contador en 1. Es decir, el que va a contar las vueltas le pone en 1. Es decir, lo que va a hacer va a tomar. Vos ingresaste 30 alumnos, vamos a empezar con el primero. Entonces va a preguntar, ¿T es menor o igual a número? Es decir, ¿el primer alumno que vos ingresaste es menor o igual a 30? Sí, listo. Entonces te pido que por favor ingreses la edad del primero. ¿No? Acá le pones la edad, entonces le pones 10 años. ¿Sí? Seguido a eso, lo que hace va a tomar el valor que vos ingresaste y lo va a acumular en suma. ¿Sí? Ujú. Y sigue hacia abajo diciendo, bueno, el contador ahora no vale 1, vale 1 más 1, 2. Y pega la vuelta. Estamos frente a una estructura que es del tipo, teniendo en cuenta que tenemos verdadero acá hacia abajo y falso hacia la derecha, ¿qué estructura sería? Ahí los maté. Pará que tengo el apunte. Vayan a la punta, vayan a la punta. Sí. ¿Qué estructura de serie dijiste? Claro, ¿qué estructura sería la que estamos viendo? while. Sería while, sí. Exacto, Mientras que. exacto. Anótenselo, si quieren en rojo, while sería, espérenme, me voy a agarrar a mi hijo. Bueno, entonces estamos en la estructura while. While lo que hace, ingresa el primer valor, ¿sí? Y ahí tenemos el primer dato. Sigue por el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el número 30, ¿sí? Cuando llega al 30, ya C no es menor o igual a número. Entonces, ¿qué pasa? O sea, la condición ya no se cumple. Al no cumplirse, directamente lo que hace va a promedio, establece el promedio, ¿sí? Que ¿cómo lo hace? Toma el promedio que va a ser igual a la suma de valores que nosotros fuimos ingresando, Y el número de alumnos. claro, y lo divide por la cantidad de números de alumnos. Y si yo tuviera una tabla y voy tomando nota, pongo edad, alumno 1, alumno 2, alumno 3, alumno 4, ¿sí? Todos esos datos, hago el promedio y después establezco el promedio. El promedio y finaliza el proceso. ¿Sí? Y ahí termina el ciclo. Ahí lo estoy acomodando para que lo vean.
Vayan tomando nota, ahí seguimos, ¿eh? Bueno, ¿pudieron tomar nota, chicos? ¿Seguimos? Seguimos, seguimos. Listo. Bueno, a ver. Bueno, acá tenemos el otro ejemplo, ya sería con el while. Esa red. Fíjense, ven que acá cambia la condición por un lado y tenemos verdadero hacia la derecha y falso abajo. Entonces ya ahí nos damos cuenta de que estamos con un do while. ¿Sí? Por el solo hecho de esto, ¿ven? El falso abajo y el verdadero a la derecha. Y después tenemos el bucle con el bucle, la misma estructura. Y todo el mismo proceso, ¿sí? Donde vemos que el condicional, cuando deja de cumplirse el condicional, saca y establece el promedio y lo calcula. ¿Mm? Bien. Acá en el cuadernillo que les voy a dejar están las tres soluciones comparadas, una al lado de la otra. ¿Mm? Lo que es el for, el do while y el while. Para que podamos comparar. Bueno, ¿quieren tomarse un recreo de unos 10 minutitos? Vale, ¿Sí? dale. Bueno, tomamos 10 minutitos y ya seguimos. Ahí voy a poner la pantalla, lo que sería, así sabemos que estamos de recreo, ¿sí? Y ya seguimos con el resto de las consultas.
¿Qué pasó, Fede? ¿Eh? ¿Qué pasó? Vení que te la pongo. Venga. Ahí está.
Hola, hola. Bueno, volvemos a la clase. Ahí está. Bueno, ahora yo tenía pensado, si les parece, porque el tema de hoy era ver estas tres estructuras. Tengo más ejercicios, por supuesto, para ver, pero si les parece, antes de seguir, podemos agarrar y ver el tema de las dudas que había. Yo me estoy fijando, ahora voy a compartir, a ver, acá, vamos a compartir la pantalla, una ventana, a ver, está esta, permitir. Ahí se ve. Esta justo es la página donde tenemos, que estamos subiendo los cuadernillos, ¿sí? Y me estaba fijando, vos, José, vos me habías mandado, habías entregado los trabajos, porque vos me preguntabas si los habías entregado, porque a mí me figura, mira, sin entregar. Me figura sin entregar. ¿Vos los habías puesto lo que es la aplicación? No, no me Sí. acuerdo. Yo me acuerdo que Ah, envié, nomás. Uno le envié por email, porque, ¿lo mandaste por mail? ajá. Ok, Y el primer trabajo, no sé qué sí, hice, envié así. No sé sí. cómo tengo que responder, si responder con mis palabras o tenían alguna, digamos, algunas. No, claro, uno era para conocernos, el otro era ya eran unas preguntas, eh, que eran más que todo para que empecemos a trabajar. Eh, Acá estoy, porque a mí, te cuento, me está figurando a mí como que no he entregado. Igual no pasa nada, si no entregaste no pasa nada. A ver, la idea de los trabajos es, por un lado, que ustedes vayan practicando lo que estamos viendo, y por otro lado, lo que nos permite es ver cómo nosotros, cada alumno se autoevalúa y se dice, uy, estoy bien acá, estoy mal, me falta más que todo por eso. Eh, no es que yo estoy calificando a los alumnos y digo, este está mal, lo voy a desaprobar, no. A ver, la verdad del curso vamos a estar viendo varias cosas y al final de la cursada tendremos el examen final, ¿sí? Nada más que eso. Eh, ta, 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 ta. Entonces yo lo que quería saber, bueno, más que todo si era, si vos lo podías, si lo tenías terminado, si tuviste problemas o no, por eso. Porque acá me figura a mí como directamente como no entregado. Ajá. No, yo lo había enviado y, o sea, le Sí, contesté con mis palabras lo que yo vi, claro. el cuestionario, y le contesté así con lo que a mí me parecía. Ok. Bueno, Después me daba algo de error cuando enviar, apreté enviar, creo que aparecía abajo enviar y después me aparecía te que. tiraba error. Ajá. Ok. Bueno, bueno, no hay problema. No hay problema. Yo ahora, a ver, voy entre. ¿Les parece? Si quieren, ahora yo les paso el cuadernillo por acá. ¿Sí? Estoy buscando justo a ver lo que se me cerró. ¿Sí? Acá está. Clase 6. Imprimir. Iniciar. Ok. Ahí está. Estoy guardando el archivo. Exportar a PDF. Guardarlo.
Exportar a PDF. Yo lo exporto a PDF porque por lo menos pesa mucho menos. A ver si me permite acá compartirlo. Me parece que no. Tu. Buah. No, lo que voy a hacer, lo voy a subir ahora la subo al muro y ya después de ahí lo pueden descargar, ¿sí? Porque no me lo deja subir por acá, por el Meet no me lo deja subir para que lo puedan descargar, el archivo que estábamos viendo en la clase de hoy. ¿Eh? Así que bueno, José, cualquier cosa, bueno, hagamos una cosa. Si tenés dudas, avísame, ¿sí? Está el grupo, vos sabés que está el grupo, así que bueno, ¿vos los sábados tenés tiempo o, hay días que vos podés y hay días que no? Vos me habías dicho que hay días que podía y hay días que no. Está bien, no hay drama, no hay drama. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, ¿alguna duda de lo que vimos en la clase hasta acá? ¿Ninguna? No, profe, vamos bien, vamos bien. ¿Vamos bien? Sí, 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 sí. Si les parece, vean el resto de los ejercicios para ir conociéndolos, ¿sí? Hoy la idea era que ustedes conozcan estas tres estructuras y verlas cómo funcionan en un diagrama de flujo. Van a notar en el cuadernillo que hay más ejercicios, por supuesto, para que conozcan la estructura, cómo funciona y cómo la fusionamos, ¿sí? Si les llega a surgir alguna duda, me avisan y lo vemos, ¿sí? Caso contrario, bueno, seguimos avanzando. Y si les parece, lo que puedo hacer, les dejo unas tareas, ¿sí? De algunos ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, del cuadernillo, donde lo que pueden hacer, yo dejo el enunciado y ustedes lo hacen el diagrama, ¿sí? Hacen la tablita y el diagrama. Una cosa, José, ¿vos conocés esta aplicación, Drive.io? No sé si la vistes. Sí, yo le había mandado por email los trabajos. Estaba Joya. Acá donde puedes hacer el diagrama de flujo. Me está pidiendo. Ahí está. ¿Ves? Vos acá podés hacer los diagramas, ¿sí? En este de acá, vos tomás acá y podés pegar el enunciado. Así lo tenés a mano. Y acá abajo tienen los diferentes logotipos para ir construyéndolo. Después acá en archivo los pueden guardar. ¿Sí? Lo guardás acá en tu disco rígido o en el de tu Gmail, en el Drive, y después lo podés exportar. ¿Sí? Ahí tienen PNG, JPG, SVG, PDF, ¿sí? Yo, si les parece, les pongo un par de ejercicios, ¿sí? Y los hacen la construcción del diagrama, ¿sí? Se ponen a prueba. Y me lo mandan en el Classroom, ¿sí? Así vemos cómo están con el tema de la estructuración, ¿sí? Y ya el sábado que viene seguimos con otra clase. ¿Les parece bien? Ok, ok. ¿Sí? ¿Te parece bien? ¿Hacemos así? ¿Sí? ¿Te sentís ducho para hacerlo? Sí, no, Está vamos, pensado. hay que superarse. Y sí, más bien. Bueno, yo les mando la clase, ahora la subo y subo algunos ejercicios para que hagan, ¿sí? Y después me cuentan cómo les fue. ¿Les parece? ¿Hacemos Bueno, así? Listo. Vale, profe, dale. Bueno, chicos, buen fin de semana. Igualmente. Vayan a comer.
¿Hoy que hay asado? Hoy a la noche hay asado. Oh, qué bueno. Nosotros vamos a hacer algún guisito, porque hace mucho frío acá en Buenos Aires. Sí, acá está todo nublado, todo feo está. ¿Está feo? Sí, está todo nublado y hace frío. Oh. ¿Y allá, José, en Corrientes, que está nublado? No, más o menos por ahí hay sol y yo estoy acá en el río, tengo a 40 metros. Ah, bueno. ¿Qué sale para pescar entonces? Sí, ¿Pescar? ando. Genial. Bueno, cualquier duda que tengan, escríbanme, que no hay drama. Dale, Vale, profe. vean tranquilo. Profe, avísame cualquier cosa el tema del Windows. Sí, sí, ahora me voy a sentar con ese dolor de cabeza. Dale, dale. Porque ahora me estaba diciendo mi señora ahí, el nene, ¿cuándo lo vas a ver? Le digo, bueno, ahora lo veo, nene. Estoy dando clases. Todos los requerimientos de la familia, todo el trabajo. Pero bueno, hay que hacer ese tiempo para todo. Obvio. Entonces, sí. Vean las clases, lo que tengan dudas, avísenme. Vos, José, fíjate lo del diagrama, cómo Sí. ves con la simbología. Profe, acá tenía uno de los diagramas que había presentado en uno de los cursos, pues hice como 4 o 5 cursos más o menos. Sí. No sé ni qué es lo que hice, a ver si se llega a hacer. Ah, sí, sí. Mira vos. Pero no tenía ni fin, nada. No. Yo le mandé. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, pero eso es normal que pase. Cuando uno está aprendiendo algo que no conoce y no te explican bien para qué sirve, puede ser que te pase eso. Por eso es importante decir, mira, el diagrama de flujo es para esto. Cada símbolo me representa tiene un significado, lo uso para algo. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, vas a tomar. Vos fíjate en la clase de hoy, ahora la voy a mandar, cuando cortemos la mando, fíjate, está el enunciado, está la tabla y abajo el diagrama. Pero te explica bien, bien, bien cuál es el símbolo, para qué sirve cada cosa. Eso es lo importante. Ajá. ¿Sí? Eso es lo importante. Así que bueno. Bueno, chicos, Va, descansen. Bueno, profe. igualmente. Nos vemos el próximo sábado. ¿Sí? Dale. Gracias por la compañía. Así que bueno, nos vemos. Hasta Saludos. luego. Chao, chao. Chao, chao.